bendiga en estos momentos. Le damos muchas gracias por sintonizarnos. Es un placer para nosotros saber que nos escuchan, que nos ven. Y le invitamos a que nos siga escuchando, que se quede y vea, escuche este mensaje que sabemos que va a ser de bendición para su vida, va a ser de bendición para su casa. La Iglesia Nueva Vida les extiende estas bendiciones y esta invitación para que escuchen nuestros mensajes cada semana. De parte de la Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto, le deseamos que Dios le bendiga y hasta la próxima. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Padre, te alabo y te glorifico. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por esta oportunidad de estar de pie delante de tu presencia, esperando que estas alabanzas hayan subido al trono de tu gracia y que estos testimonios hayan glorificado tu precioso nombre. Ahora nos presentamos delante de tu presencia para oír tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender sabiduría, que a través de tu palabra podamos escuchar tu voz hablándonos, podamos reconocer tu palabra, Señor, que nos habla, que nos da testimonio, Señor, que podamos entender tu voluntad en nuestras vidas. Danos esa gracia y esa sabiduría. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Este es un pasaje, hermanos, muy hermoso. Un pasaje muy precioso. Yo sé que todos lo hemos leído en alguna vez. Y las cosas que vemos en este pasaje son extraordinarias. Y no es algo nuevo para nosotros, pero sí es un recordatorio, ¿verdad? Todos necesitamos un recordatorio de vez en cuando, ¿verdad? Todos sabemos que los carros no corren sin gasolina, ¿verdad que no? Pero a veces nos tienen que recordar, ¿verdad?, que la aguja ya anda abajo, tenemos que echarle, ¿verdad? A veces nos tienen que recordar que se está haciendo tarde, vas a llegar tarde a tu trabajo, vas a llegar tarde a la escuela, ¿verdad? Son recordatorios solamente, ¿verdad? Y en estos versículos que leemos son unos versículos, hermanos, donde nos enseña el propósito de Dios para Israel. El propósito de Dios para Israel era llevarlos a la tierra prometida. Y en este viaje a la tierra prometida murió Moisés. Moisés no pudo terminar esta carrera en cierta forma, no pudo cruzar el Jordán. Y Dios levantó a Josué para que él siguiera con el plan que Dios tenía para el pueblo de Israel. Dios había estado con Moisés por muchos años, pero ya era un hombre grande, ya no podía entrar a la tierra prometida. Pero Dios levanta a Josué y le da ese trabajo de cruzar el pueblo hacia la tierra prometida. Ahora, este pueblo, hermanos, es diferente al pueblo que salió de Egipto. Recordemos que todos los mayores de 20 años habían fallecido. Esta es podríamos decir, una generación nueva.
Y como es una generación nueva, ellos van a ver maravillas de parte de Dios, ¿verdad? Y a veces las maravillas las creemos y a veces no las creemos, ¿verdad? Es triste que hay personas que dicen que no existen ya, que se acabaron, ¿verdad? Sabiendo que nuestra propia vida es un milagro, ¿verdad? Pero esta nueva generación va a experimentar cosas diferentes, y ellos se van a enfrentar a unos retos muy grandes, ¿okay? Ellos se van a enfrentar a situaciones quizá como la generación que salió de Egipto. La generación que salió de Egipto vio maravillas antes de salir de Egipto. Pero cuando ellos salieron de Egipto, vieron todavía algo más maravilloso. Vieron el mar que se dividió, se partió y quedó en seco para que el pueblo de Israel cruzara. Y el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo en seco. Nosotros lo hemos leído muchas veces, por eso a veces no nos causa admiración. Pero ¿cuándo se ha visto esto? ¿Ya? Entonces, ahora ellos van a la tierra prometida, pero en la frontera hay un río. Y este río se llama el río Jordán. Ahora, el problema es cómo lo vamos a cruzar. ¿Cómo vamos a cruzar al otro lado? Recuerden que es otra generación que solamente ha escuchado que Dios abrió el mar Rojo, pero no han experimentado eso. Han experimentado el poder de Dios en el desierto. Pero siempre en nosotros existe esa pregunta: ¿cómo? ¿Cómo? Y muchas veces en nuestra desesperación decimos: ay, ¿cómo le voy a hacer? Ay, ¿cómo le vamos a hacer? Porque hay situaciones que no se le mira una lógica de cómo le vamos a hacer, cómo vamos a lograr esto, cómo vamos a lograr aquello. Y hay situaciones, hermanos, donde no hay ninguna forma de lograrlo a menos que Dios intervenga. A eso se le llama un milagro. Y todos sabemos que Dios hace milagros, que Dios es poderoso para hacer milagros. Pero ¿por qué va a hacer milagros? ¿Por qué tiene que hacer milagros? ¿O por qué nos va a hacer ese milagro? Tiene que haber una razón por la cual Dios quiera hacernos ese milagro. No lo va a hacer simplemente porque nosotros queremos, simplemente porque lo necesitamos. Gloria a Dios. A veces los hijos quieren algo de su padre, y no el hecho de que lo quieran, el padre se los va a dar, ¿verdad? A veces tiene que hacer algo, como portarse bien, como estar al tanto en sus tareas, en su educación, en su escuela. Y entonces el padre agradecido, bueno, pues entonces está contento con su hijo y le compra cosas, a veces que no tiene que, pero en gratitud, ¿verdad? Y entonces ahora Josué está encargado de cruzar a este pueblo hacia la tierra prometida. Y dice la escritura: Josué se levantó de mañana y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo o antes de cruzarlo. Allí reposaron. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Después de 3 días, ellos llegaron hasta orillas del Jordán, y dice que allí estuvieron 3 días. ¿Qué estaban haciendo esos 3 días? Dice: allí reposaron, allí descansaron, allí acamparon, allí se hospedaron, allí esperaron. Muchas cosas que podemos pensar nosotros en esa palabra, reposaron, porque reposaron, lo primero que se nos viene
que se nos viene a la mente es que estaban cansados, pero a veces es cesar, parar, dejar de hacer algo, ¿verdad? Ahí acamparon y ahí se quedaron 3 días, ¿verdad? Como digo, ¿qué estaban haciendo esos 3 días? Bueno, diferentes cosas pudieron haber estado haciendo estos 3 días. Podríamos decir que ese viaje hasta la frontera del río, bueno, ahora hay que descansar porque nos espera un camino muy largo, o meditar y pensar cómo le vamos a hacer para cruzar este río, ¿verdad? Y posiblemente esos 3 días ellos van a reposar esperando que el río baje, ya que el río era variable. Había temporadas que el río era grande, te llevaba mucha agua, a veces disminuía. Posiblemente eso estaban esperando. Pero mira lo que dice la Escritura. Los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante, porque aquí hay una señal para el pueblo de Israel cuando es tiempo de marchar. Yo estoy seguro que todos ya quieren llegar a la tierra prometida. Todos ya quieren llegar a ese lugar. Todos que salimos a un lugar, ¿verdad? Queremos que ya diga ciudad fulana de tal, ¿verdad? 5 millas, y dice, después de 10 horas de camino ya vamos a llegar. Todos queremos llegar, y estoy seguro que ellos también querían ya llegar, ¿verdad? Y la señal esta, ¿verdad? La señal que se les dieron es, cuando veáis el arca del pacto, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Todos sabemos lo que es el arca. Cuando Dios le da instrucciones a Israel, a Moisés, para que construya ese tabernáculo, una de las cosas primarias que lo pone a hacer es un arca de madera cubierta de oro con unos querubines encima. Y esa arca, dentro de ella llevaba 3 cosas muy importantes, porque estas 3 cosas por generaciones le iban a enseñar al pueblo de Israel a qué clase de Dios ellos estaban sirviendo, ¿ya? Y dentro de ella, hermanos, ahí estaban las tablas de la ley que Dios les había dado, por las cuales ellos se iban a regir, iban a vivir. Esas leyes eran muy importantes, porque Dios le dijo a Israel: si ustedes guardan mi palabra, mis decretos y mis estatutos, ninguna de las plagas que le mandé a los egipcios vendrán sobre ustedes. Entonces la palabra de Dios, cuando nosotros la guardamos, hermanos, nos trae bendición, nos trae larga vida, puede sanar nuestras enfermedades o puede librarnos de enfermedades, ¿verdad? Aquellos que guardamos la palabra de Dios. Entonces era un recordatorio para el pueblo de Israel de que la palabra de Dios es la que los iba a guiar a ellos, ¿verdad? También ahí estaba la vara de Aarón, la vara que había reverdecido, la vara, hermanos, que le recordaba al pueblo de Israel los milagros que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. Y también había una porción del maná que por 40 años había descendido sobre el campamento, y Dios los había alimentado todos estos años. Y entonces estas cosas estaban dentro del arca, y siempre le iban a recordar al pueblo de Israel el poder de Dios, Y Dios le dijo a Moisés: esta arca la vas a poner
en el lugar santísimo y desde ahí yo me voy a manifestar a ustedes. Y en ese tabernáculo Dios estaba en medio de su pueblo. Y entonces esta arca representaba, hermano, la presencia de Dios, representaba el poder de Dios. Por eso las instrucciones eran: ustedes no pueden cruzar solos ese Jordán. Ustedes no tienen la capacidad para cruzar ese Jordán. Ustedes no tienen el ejército suficiente para cruzar ese Jordán, o las fuerzas suficientes para cruzar ese Jordán. Solamente si Dios va al frente de ustedes, ustedes podrán cruzarlo. ¿Ah? Entonces, hermanos, si Dios no va delante de nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Verdad? No podemos hacer nada. Por eso las instrucciones eran muy claras, ¿verdad? Cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, ¿verdad? Vosotros saldréis en pos de ella, ¿verdad? El arca tenía que ir al frente. Y si esa arca no va al frente, en otras palabras, no vayan, porque ustedes no podrán lograrlo, ¿verdad? En otra ocasión dice la escritura, dice: y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el Amalecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma, ¿verdad? Moisés le dijo: no vayan, Dios no está con ustedes. Pero ellos se obstinaron y salieron, pero el arca y Moisés se quedaron en el campamento. El arca no iba con ellos. Dios no iba con ellos. Si Dios no va con nosotros, hermanos, no podemos llegar. Si Dios no va con nosotros, no podemos lograrlo. Si Dios no está con nosotros, no podemos lograr lo que nosotros queremos. Tiene que ser Dios con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Y esto es interesante, porque las instrucciones que Dios le da a Josué son instrucciones muy valiosas, muy valiosas. Ustedes quédense aquí, ustedes quédense ahí acampados. Pero cuando ustedes vean el arca del pacto de Jehová que llevan los sacerdotes, que avanza, vayan ustedes, ¿verdad? Tenemos que movernos con Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que la columna ahí estaba en medio del pueblo de Israel? Y mientras esa columna estaba puesta ahí, nadie se movía. Pero cuando esa nube se levantaba y empezaba a moverse, hermano, esa era la presencia de Dios. Y entonces el pueblo tenía que levantarse y moverse a otro lugar, ¿verdad? Con la presencia de Dios. Y entonces, le dice: cuando ustedes vean el arca, ustedes empiezan a moverse. El arca los va a guiar, ¿verdad? El arca los va a guiar a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero
pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y luego el versículo 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y esta es una palabra muy importante, muy clave para nosotros obtener la gracia o obtener un milagro o lo que nosotros buscamos de Dios. Por eso les decía, ¿por qué Dios nos va a hacer un milagro? Simplemente porque venimos a la iglesia Nueva Vida, no lo creo. ¿Verdad? ¿Por qué va a hacer Dios un milagro en nuestras vidas? ¿Verdad? Porque nos ama. Bueno, Él nos ha amado desde un principio. ¿Verdad? Pero ¿por qué va a ser un milagro? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar, hermanos, cómo Dios puede hacer un milagro, como dice el canto, ¿verdad? Fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Es una de las cosas principales que nosotros, hermanos, tenemos que hacer para encontrar esos milagros que nosotros buscamos, necesitamos de parte de Dios, es vuestra santificación. ¿Verdad? Nosotros tenemos que santificarnos, nosotros tenemos que purificarnos, ¿verdad? Si no nos purificamos, ¿cómo podemos venir delante de su presencia pidiendo que obre un milagro en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo o X lugar? Pero cuando nosotros nos santificamos, hermanos, es una señal que nosotros damos muerte a nuestros deseos carnales para buscar, hermanos, lo espiritual, lo celestial. Damos muerte a la carne, a los deseos de la carne, buscando lo espiritual, hermanos. ¿Verdad? Por eso Josué les dice al pueblo que se tienen que santificar. Se tienen que santificar. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces la santificación era una parte muy importante para que Dios, hermanos, obrara maravillas en nuestras vidas. Si usted recuerda cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley, ¿verdad? Cuando Dios le da los mandamientos, hizo lo mismo, ¿verdad? Hizo lo mismo y le dijo al pueblo, hermanos, que se santificaran, ¿verdad? Les dijo, y dijo al pueblo, están preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Y aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, ¿verdad? Moisés les había dicho, estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El pueblo tenía también que santificarse, porque al tercer día Dios se iba a manifestar. ¿Ya? Y esto es lo que Dios, hermanos, nos dice a nosotros, ¿verdad? La importancia de santificarnos, ¿verdad? La importancia de santificarnos antes de ver las maravillas de Dios, ¿verdad? Dios les dijo, ustedes no tienen las armas, ustedes no tienen el poder para vencer a este pueblo donde van a entrar. Por eso esperen. Y cuando el arca del pacto que llevan los sacerdotes comience a moverse, ustedes se moverán en pos de ella, ¿verdad? Tenemos, hermanos, tenemos que movernos
en pos de la presencia de Dios, siendo Dios, hermanos, al frente de nosotros, ¿verdad? Yo no sé qué se preguntaba el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahí están acampados al frente del Jordán. Y yo estoy seguro que muchos se preguntan, ¿y cómo vamos a cruzar ese río? ¿Cómo vamos a cruzar ese río? ¿Verdad? No eran 100 personas, no eran 200 personas, hermanos. Eran miles, cientos de miles las personas, hermanos, que están cruzando de un lugar a otro, ¿verdad? Y estoy seguro que mucha preocupación en padres, en los adultos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Y ellos habían escuchado del Mar Rojo, ¿verdad? Pero no se imaginaban cómo iban a cruzar este Jordán, ¿verdad? Las mismas cosas que nosotros nos cuestionamos muchas veces, ¿verdad? Ay, yo no sé cómo voy a hacerle. Ay, yo no sé cómo voy a salir de ¿verdad? Porque a veces suceden cosas inesperadas, ¿verdad? Cosas inesperadas, ¿verdad? Hasta un choquecito ahí en la defensa del carro nos asusta. Y ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Y me van a subir la aseguranza o esto o aquello, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos afligen, hay muchas cosas, hermanos, muchas cosas que nos hacen pensar, ¿cómo le puedo hacer para salir de esto? ¿Verdad? Ahora, yo no le estoy diciendo días, ¿verdad? Pero sí le estoy diciendo que, ¿por qué no? Si es posible, ¿verdad? Si es posible. Si es posible que nosotros nos esforcemos, nos santifiquemos y esperemos que en 3 días Dios se manifieste a nosotros. Ahora, no es una regla, no es una ley, no le estoy diciendo que así va a suceder, pero ¿por qué no puede suceder? Si nosotros tenemos la fe suficiente como para consagrarnos, como para santificarnos a Dios, hermanos, Dios se glorifica, hermanos, en vasos de barro. Dios se glorifica, hermanos, en nuestros vasos de barro, porque puso un gran tesoro en estos vasos de barro, ¿verdad? Y a veces la santificación es algo que sin darnos cuenta la vamos dejando a un lado. Y somos creyentes y vamos a la iglesia y cantamos, pero a veces la santificación, hermanos, la hemos dejado a un lado. Pero cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, sabiendo que Él es un Dios santo, que Él es un Dios puro, entonces nos damos cuenta que para acercarnos a Él necesitamos también nosotros santificarnos. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, Dios le iba a darle, hermano, esos mandamientos a Moisés. Y Dios le dijo, mira, yo quiero que acerques al pueblo. Acércalo cerca, no lo subas hasta arriba, pero acércalo, ponle límites. Y santifícalos, porque yo me voy a manifestar al tercer día. Y al tercer día, hermanos, ellos vieron ese monte como nunca habían visto a un monte que humeaba, un monte que temblaba, relámpagos en ese monte, truenos. Ellos vieron algo que nunca habían visto y se atemorizaron, y nunca se les iba a olvidar que era Dios en ese monte. Gloria a Dios. Hermano, Él es un Dios santo. Él es un Dios santo, ¿verdad? Y por lo cual nosotros tenemos que ser santos y tenemos que santificarnos, ¿verdad? Dios le dice a Josué, tú no tengas temor.
como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente. ¿Se imaginan, hermanos? ¡Wow! Este hombre, podríamos decir, era invencible si Dios estaba con él. Nadie te podrá hacer frente, ¿verdad? Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Fíjese. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Las aguas que vienen de arriba, ¿quién las puede detener? Hoy en día hay que hacer una presa que se toma muchísimos años. Pero Dios le dijo: en esto ustedes van a conocer que Dios está en medio de vosotros. Gloria a Dios. Hermano, entonces Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Dios está en medio de nosotros. Acuérdense que hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros. Él está en medio de nosotros. No podemos andar libremente así nomás porque sí. Tenemos que santificarnos, porque Él está en medio de nosotros, ¿ya? No, porque no lo vemos, no quiere decir que podemos vivir como querramos. No, Él está en medio de vosotros. Y si Él está en medio de nosotros, hermanos, nosotros tenemos que santificarnos. Y en todo lo que hagamos, Él tiene que ir delante de nosotros, ¿verdad? Por eso muchos acostumbramos a decir: primeramente Dios. Primeramente Dios, si Dios lo permite, si Dios quiere, ¿verdad? Primeramente Dios, hermanos, ¿verdad? Dios siempre tiene que ir delante de nosotros, ¿verdad? No hay forma de cruzar el Jordán. No hay forma de conquistar Jericó. El pueblo de Israel no está capacitado para eso. No tiene la suficiente fuerza, no tiene los suficientes hombres como para pelear contra estas naciones. Pero si el arca de Jehová va delante de ellos, hermanos, Dios peleará sus batallas, ¿verdad? Nosotros ya no necesitamos esa arca. Nosotros tenemos a Dios con nosotros, ¿verdad? Y no le estoy diciendo que esa es la clave para que Dios le dé su milagro. Pero si nosotros nos santificamos, hermanos, se hace más grande la probabilidad de que Dios se va a manifestar a nosotros, ¿verdad? Porque Él ama un alma que se santifica, que se purifica, que se aparta del pecado, se aparta, hermanos, de los deseos de la carne, de la flojera, del desánimo, de la avaricia, de todo lo que la carne desea, ¿verdad? La única forma de vencer estos deseos es apartarnos y santificarnos para Dios. Y entonces podemos ver las cosas celestiales. Y entonces podemos ver, hermanos, estas cosas celestiales que Dios tiene para nosotros. Pero la santificación es muy importante, ¿verdad? Y todos podemos examinarnos unos a otros, ¿verdad? Todos podemos examinarnos, porque no tenemos que ser malos, ¿verdad? A veces siendo buenos, solamente somos buenas personas, pero a veces no nos hemos santificado como Dios quiere que nos santifiquemos, ¿verdad?
Pasemos tiempo con Dios. Pasemos tiempo con Dios, hermano. Pasemos tiempo con Dios, ¿verdad? Entre más tiempo pasamos en la luz, más cuenta nos damos que la camisa está sucia. En la mañana yo estaba así, mire, planchando una camisa, ¿verdad? Y había casi terminado, me faltaba más un lado. Cuando la veo, ¡ay! Tiene una manchota así, ¿verdad? Yo creo un chocolate que me comí a medianoche. De esas veces que tiene uno ganas de algo dulce, ¿verdad? Bueno, así parecía, ¿verdad? Y pues ni modo, a planchar otra, ¿verdad? Y entre más tiempo pasamos en la luz, hermanos, podemos ver las cosas que deben de mejorar en nuestra vida, ¿verdad? Entre más tiempo pasamos en la luz, nos podemos ver, hermanos, wow, ¿cuántas veces no ha llegado aquí? Y su esposa lo regaña y le dice, ¿por qué no me dijiste? Mira nomás, yo pensé que este era azul y es verde, ¿por qué no me dijiste? ¿Verdad? O mira, yo vi un calcetín de uno y otro de otro, ¿por qué no me dijiste? ¿Verdad que a veces pasa así? A veces pasa así, hermano, ¿verdad? Y entonces la luz de Dios, hermanos, cuando nosotros nos santificamos, ¿verdad? Nosotros pensábamos que nomás éramos chismosos así chiquitos de vez en cuando, pero cuando nos acercamos a Dios y empezamos a santificarnos, nos damos cuenta, hermanos, que no era una cosa en la lista, son varias en la lista, ¿verdad? Tienes a tu hermano abandonado, ¿verdad? Lo tienes abandonado. Y muchas cositas así nos damos cuenta, hermanos, que la santificación nos ayuda a asemejarnos más a Dios. Y hermanos, y cuando nosotros nos purificamos es porque vamos a entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque usted sabe que sucio no entramos a la presencia de Dios. Pero cuando nos santificamos sabemos, hermanos, que va a haber entre nosotros y Dios una conversación muy hermosa. Va a haber un tiempo muy hermoso, ¿verdad? Y ahí Dios se va a manifestar, hermanos, ¿verdad? Muchas veces Dios les dijo, santifíquense porque en 3 días voy a hablar con ustedes, en 3 días les voy a dar la ley, en 3 días van a ver maravillas, en 3 días ya no los van a ver. Tantas cosas que Dios hace cuando nosotros nos santificamos. Y nosotros necesitamos ver la mano de Dios en este lugar. Nosotros la necesitamos. Para bien nuestro y bien de nuestros hijos. Nosotros la necesitamos. Pero está en nosotros. Está en nosotros, que busquemos la presencia de Dios. Y cuando la buscamos, hermanos, Dios va a hacer maravillas. Dios va a hacer maravillas. Hermanos que nos ven en línea, es un placer siempre saber que ahí están para acompañarnos escuchando la palabra de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida también. De parte de la Iglesia Nueva Vida te deseamos que Dios te bendiga y hasta la próxima.